Amados hermanos, paz a vosotros. Bienvenidos a esta transmisión de este día, del día glorioso y santo, el día del sábado. Le damos la bienvenida a cada uno de los que ya están pendientes de esta transmisión y agradeciendo también a todos los que van a ver este video, a los hermanos, a los amigos que de una u otra forma van a ver esta transmisión. Queremos decirles de que el propósito es llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos para ser edificados con ella. En esta oportunidad vamos a darle continuidad al tema que tenemos en consideración, que lleva por título ¿a qué tipo de persona Dios no responde sus oraciones? ¿A qué tipo de persona Dios no responde sus oraciones? En su segunda parte. Para poder entrar a la segunda parte de este tema, queremos hacer un recordatorio de lo que dijimos en la primera parte de este tema. En la primera parte del tema decíamos de que Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso. También dijimos de que si Dios es grande y es poderoso, también Dios tiene la capacidad de oír las oraciones de todos los hombres que habitamos la tierra. Pero así Dios, al oír las oraciones de todos, eso no significa de que Dios escucha las oraciones de todos los que la hacemos. Porque existen 7 tipos de personas a las cuales Dios no responde sus oraciones. Y entre estos tipos de personas, en la primera transmisión hablábamos de 2 tipos de personas. Hablábamos de las personas incrédulas. Decíamos de que Dios a los incrédulos no los escucha porque no cree a las promesas de Dios. Decíamos que es necesario creer a esas promesas, a las promesas de Dios, creerlas, no caer en el peligro de la incredulidad. Poníamos el ejemplo de cómo Israel cayó en incredulidad y por esa incredulidad, aunque después se arrepienten y clamaron a Dios, Dios ya no los escuchó. Dios ya no respondió esas súplicas que Israel hizo porque ya había caído en incredulidad. También, y por eso dice que por la incredulidad que tuvo Israel, no entraron a la tierra prometida. También hablábamos de un segundo tipo de personas de las cuales Dios no responde sus oraciones, y son las personas que les gusta seguir pecando todos los días. Aquellas personas que pecan y no se sacian de pecar todos los días. Y sin ningún temor, ellos van pecando y no existe el arrepentimiento. No conocen lo que es arrepentimiento. Para ellos es el pan de cada día y estas personas, su vicio es pecar y pecar. Entonces, pero llegan momentos en que estas personas buscan a Dios en clamor, en oración, y Dios no los escucha. ¿Por qué? Porque ellos están viciados solo al pecado y Dios es cosa que no le agrada el pecado. También decíamos de que para poder poner a cuentas con Dios era necesario arrepentirse, era necesario reconocer el pecado y que dejar que el Espíritu Santo nos moldee para que de esta manera nuestras oraciones no tengan estorbo, no tengan ningún obstáculo para que puedan llegar al trono de la gracia de Dios. Todo esto es lo que hacíamos referencia en la primera parte de este tema, como fue en la transmisión anterior.
Como dijimos también de que son 7 tipos de personas de las cuales Dios no escucha sus oraciones, hoy vamos a continuar con el tercer tipo de personas de las cuales Dios no responde sus oraciones. Y este tercer tipo de personas son aquellas que ignoran a Dios de lo que dice. Óigase bien, hay personas, hay personas hoy en día que ellos ignoran lo que Dios dice. Fíjese bien, ignoran lo que Dios dice. Y allí usted, hermano y amigo que me está escuchando, que me está oyendo, déjeme decirle que aquí sí debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Porque si usted no es incrédulo, porque si usted es creyente, voy a hablar primero con los que son creyentes. Aquellos que decimos que somos evangélicos, que somos cristianos. Si usted es creyente, fíjese bien, si usted es creyente, es posible que usted no sea incrédulo o no sea incrédula. Es posible que usted no acostumbre el pecado constante, no ha abandonado el pecado. Y si usted es una persona consagrada, una persona entregada a Dios, es posible que usted sea ese tipo de persona. Ni es incrédulo, ni incrédula, y tampoco es una persona entregada a Dios. Qué bueno, porque eso es lo que Dios quiere. Pero es posible que usted sea una persona que esté ignorando a Dios de lo que Él dice. Aquí sí hay problema, ¿verdad? Porque muchos creyentes, muchas personas evangélicas cristianas, parece de que ignoran o les gusta ignorar lo que Dios dice en su palabra. Y muchas veces el hombre se acostumbra a creerle más al que les está predicando, a su encargado, a su dirigente, a su pastor, a su ministro, le cree a él, pero no quiere creer a lo que la palabra de Dios dice. Allí sí hay problema, ¿verdad? Ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque Dios, óigase bien, no escucha las oraciones de ese tipo de personas. Dios no los escucha. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con lo que estamos diciendo en el libro de Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 28. Y nos dice así la bendita palabra de Dios, Proverbios 1, versículo 28 en adelante. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Mire lo que está diciendo. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. ¿Por qué, hermano? Dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no eligieron el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Fíjese bien lo que está diciendo la bendita palabra de Dios. Verso 31. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán, dice, de sus consejos. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, me llamarán y no responderé. Me van a buscar de mañana, dice, y no me van a hallar. Vea usted ese tipo de personas. Son personas, dice, que van a llamar a Dios, pero Él no les va a responder.
Lo van a buscar de mañana. Mire, hay personas creyentes que se levantan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y oran 2 hasta 3 horas. No, es digno de admirar, ¿no? Es digno de admirar ese tipo de personas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que son personas que buscan a Dios de mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay cosa mejor que buscar a Dios en las madrugadas. Qué bonito es orar de madrugada. Si usted, hermano y amigo, no ha experimentado esa experiencia de orarle a Dios de madrugada, hágalo. Es bonito eso. Entonces, pero este tipo de personas tiene esa costumbre, esa buena costumbre, digamos, de buscar a Dios de mañana, pero ¿qué dice el texto? Y no me hallarán. Este es el problema. Y no me van a hallar. ¿Mm? Ahora, pero ¿por qué no lo vamos a encontrar? ¿Por qué este tipo de personas no encuentran a Dios aunque se levanten de madrugada a clamar? ¿Por qué? Dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no eligieron el temor del Eterno. Ese es el problema. ¿Ve? Ese es el problema, hermano. Porque aborrecieron la sabiduría y no eligieron el temor del Eterno. Mire, hermano, nuestro Dios es un Dios de orden. Él es un Dios de orden, ordenado. Y así como Dios es un Dios de orden, también Dios es celoso. Es un Dios celoso. Él no le gusta, a Dios no le gusta que nosotros andemos allí coqueteando con diferentes doctrinas. Y cuando yo digo diferentes doctrinas, es porque doctrinas hay muchas. Doctrinas hay sin fin de doctrinas. Pero ¿cuántas doctrinas tiene Dios? Pregunto eso. Les estoy preguntando a usted, hermano y amigo, ¿cuántas doctrinas tiene Dios? ¿Tendrá 2? ¿Tendrá 3? ¿Tendrá 4? ¿Tendrá 5 doctrinas? Dios no tiene ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. ¿Pero cuántas hay ahorita? Hay miles de doctrinas. Pero Dios solo tiene, mire, una. Una sola doctrina tiene. Una sola sabiduría. ¿Ve? Y el propósito de Dios es que su congregación, su pueblo, tenga una sola doctrina. Que tengamos una misma fe. Tengamos una misma esperanza, una misma creencia. No que tengamos dos, no que yo voy a querer de aquí, que yo voy a querer allá, que yo voy a querer esto, que yo voy a querer lo otro. No, Dios no está de acuerdo con eso. Ahora, también cuando Dios habla, Él habla una sola vez. Dios no está hablando a cada rato, ¿ve? Pero, ¿cuál es el problema de este tipo de personas que ignoran a Dios en lo que dicen? Ah, mire, hermano, qué lastimoso es cuando nosotros encontramos personas que cuando queremos enseñarle la doctrina del Dios verdadero y nomás abrimos la Biblia en el Antiguo Testamento, inmediatamente nos dicen, mire, si va a leerme algo, léamelo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, no, porque eso ya no vale. ¿Qué está haciendo esa persona? Ignorando, oiga bien, lo que Dios dice. Porque está pensando, porque le han dicho, le han enseñado los falsos predicadores, entre comillas, que lo que el Antiguo Testamento dice no tiene valor. No tiene valor. Entonces, hermano, yo les digo a ustedes,
¿Será cierto que el Antiguo Testamento no tiene valor? ¿Mm? Pero si vamos al Nuevo Testamento, Jesús dijo, el que cree en mí, dijo Jesús, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué escrituras estaba hablando Jesús? ¿Del Nuevo Testamento? No, porque el Nuevo no estaba escrito. Está hablando del Antiguo Testamento. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el falso predicador, el falso profeta, le está diciendo a usted, hermano y amigo, que el Antiguo Testamento no tiene valor. ¿Y qué hacen? Lo ignoran. Ignoran al Antiguo Testamento. Ahora, imagínese usted, le comienza a hablar del día de reposo. Le comienza a hablar del santo día, del Shabbat, del sábado. Rápidamente le dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento. Eso ya no es del Nuevo Testamento. Pero si Jesús hablaba del Antiguo Testamento, Jesús en Marcos 2:27 dice, porque el día de reposo, el día del Shabbat, el día sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del Shabbat. El día del Shabbat fue hecho por causa del hombre. Si Dios no necesita descanso, Dios no lo necesita. ¿Quién necesita descansar? Soy yo, es usted, hermano y amigo. Porque nosotros trabajamos con toda la semana, trabajamos 6 días. Y Dios quiere que después de trabajar 6 días, descansemos 1 en la semana. Y ese día Dios lo ha marcado como 7º día de la semana. Pero viene este tipo de personas que ignoran lo que Dios dice y dice, no, es que el sábado es del Antiguo Testamento. Ya no es del Nuevo Testamento. Pero si en el Nuevo Testamento también está escrito que hay que guardar el día de reposo. Entonces, ¿cómo está la situación? Y si les hablamos de la ley de las comidas, de lo que vamos a comer, peor todavía. Es que eso ya no es para nosotros. Ahora nosotros dice, hoy ya en el Nuevo Testamento, nosotros nos dice que podemos comer, dice, y comerán cosas mortíferas y no les hará daño, dice. Así les han dicho. Pero, ¿cómo está la situación? Este tipo de personas, óigase bien, está ignorando lo que dice Dios en su palabra desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Lo está ignorando. No le quiere poner atención a lo que dice. Ahora, ¿qué pasa entonces? Lo que está sucediendo es de que estas personas, a pesar de que son creyentes, a pesar de que tienen fe, a pesar de que buscan a Dios en clamor, en oración, a pesar que dice, aquí es el texto, me buscan de mañana, no me van a hallar, no me hallarán. Voy a volver a leer el texto de Proverbios 1:28. Mire lo que dice. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no eligieron el temor del Eterno. ¿Y qué dice el verso 30? Ni quisieron mi consejo, ni quisieron mi consejo y menospreciaron, dice, toda reprensión mía. No quisieron, dice, no quieren el consejo de Dios. Porque Dios está aconsejándonos a través de su palabra, desde Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, nos está aconsejando de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero este tipo de personas, como que tuvieran espíritu de rana.
¿Ya han visto ustedes, hermanos y amigos, las ranas cómo caminan? La rana no camina así, pausado, ¿verdad? Tranquilo, no camina. ¿Cómo camina la rana? Los sapos, saltando, ¿verdad? Pegan saltitos, pegan saltos y saltos y saltos. Entonces, hermano, este tipo de personas, hermanos, la forma de creer de ellos es como el espíritu de una rana. Empiezan leyendo desde Génesis y cuando llegan a Éxodo 20 y el versículo 8 dice, acuérdate del día del sábado. Ah, esto no dice, esto no, se lo salta, ¿verdad? Se lo salta y se va allá donde dice, trae los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa. Ah, esto sí, dice, los diezmos sí, pero el sábado no. Mire cómo es el hombre. Solo va buscando su propio beneficio. Solo busca lo que le conviene. Porque en el Antiguo Testamento está escrito que hay que diezmar. Ahora pregunto, ¿y este tipo de personas será que aceptan los diezmos más si es predicador? Es lo primero que les están predicando en los templos, en las congregaciones. Les están diciendo, traigan los diezmos al alfolí. Aquí dice, mire, Malaquías 3:10, traiga los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Mire, y te lo están predicando todos los días. Pero cuando leen allá en Éxodo 28 que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ahí no. Eso no, eso no es para nosotros. Los diezmos sí, pero el sábado no. Espíritu de rana tiene. Entonces, este tipo de personas ignoran el consejo de Dios. Lo ignoran. ¿Y qué pasa cuando ellos comienzan a orar a Dios? ¿Qué pasa cuando ellos buscan a Dios en oración? Dice, no me van a hallar. No me hallarán. Porque ignoraron el consejo de Dios. No quisieron mi consejo. ¿Y a qué se van a quedar estas personas? ¿O a qué se han quedado? Versículo 31. Comerán pues del fruto de su camino. Oiga, comerán pues del fruto de su camino, no del camino de Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esta gente dice, van a comer del fruto de su camino, no del camino de Dios. ¿Y qué más dice? Y se hartarán de sus consejos, no del consejo de Dios. Se van a quedar oyendo los consejos de sus ministros, del consejo de sus pastores, de sus dirigentes. Con ese consejo se van a quedar. El pastor, el ministro les dice, coman carne de cerdo y dice el pueblo, amén. Coman camarones, amén. Coman esto, amén. No, una vez tuve yo que reprender a un dirigente de una congregación nuestra. Nos lleva, el dirigente solicitó una comida china. Él quería agradar a la congregación y solicitó comida china y nos llevaron comida china allí a San Pedro Sula, al sector Rivera Hernández, en lugar de asentamientos humanos, para ser exacto. Comida china nos llevaron. Y entonces, hermanos, cuando la congregación comenzó a recibir la comida, en medio del arroz iban los camarones. Y cuando salieron los camarones ahí, me dicen a mí, hermano, me pegaron una llamadita porque yo estaba acá. Hermano, me dice, ¿y qué hacemos? La comida trae camarones en el arroz. Y le digo yo, pues allí hablen con el encargado, a ver qué les dice. Y hablaron con el encargado, ¿y saben qué les dijo el encargado? Solo saquen el camarón, saquen los camarones y cómanse el arroz. Y los hermanos vinieron, vaya, así dice el encargado que hagamos y comamos, y se lo comieron. Se quedaron con el consejo del dirigente. Pero Dios, ¿qué dice su palabra? Dios, ¿que hay que comerse los camarones? No. Pero el arroz ya estaba contaminado con el camarón.
Entonces, los pueblos religiosos se han quedado a eso, a escuchar los consejos de sus dirigentes. El dirigente les dice, no, no se debe guardar el sábado, no lo guardan. Entonces, hermano, este tipo de personas, al momento de buscar a Dios, es donde ellos tienen ese problema. Y Dios dice, no les escucha. Dios no responde esas oraciones. Por eso, querido hermano, querido amigo de nuestra congregación, tenemos que poner atención a este consejo, a esta palabra. Y usted, hermano y amigo, que no es de nuestra congregación y pertenece a otro grupo religioso, yo le estoy diciendo en esta mañana, no haga caso al consejo de los hombres. Hágale caso al consejo de Dios. Dios solamente tiene una doctrina. Dios no tiene dos doctrinas, solamente tiene una. Ahora bien, hermano, si queremos, óigase bien, que Dios nos responda, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es darle el corazón a Dios. Démosle el corazón a Dios. Dice el sabio Salomón, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, hermano, tenemos que darle el corazón a Dios para que Él pueda responder nuestras oraciones. Debemos escuchar su sabiduría. Debemos, hermanos, leer la Biblia, meditando en ella, no solo por leerla. Tenemos que irla meditando, lo que vamos leyendo. Tenemos que asistir a los servicios de la congregación cada vez que se nos convoque. Debemos escuchar alabanzas en vez de andar escuchando las de Vicente Fernández. ¿Por qué? Porque el hombre no dice, a mí me gusta, dice, la música clásica. A mí me gusta la música romántica. Otro dice, no, a mí me gustan las rancheras, dice otro. ¿Ah? Y las oye. Y las oye. Hermano, eso le va a servir a usted de obstáculo a la hora de orar a Dios. A la hora de que usted necesite de Dios, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque está ignorando el consejo de Dios. Mire su palabra, la palabra de Dios dice, el que oye canciones al corazón afligido es como que eche jabón en vinagre. Mire, o él dice como que se quite la ropa en tiempo de frío. ¿Ah? El que oye canciones al corazón afligido es como que eche jabón en vinagre o como quien se quite la ropa en tiempo de frío. No tenemos por qué andar, cuando el corazón está afligido, no tenemos por qué andar oyendo canciones. Oigamos alabanzas de Dios, alabanzas que edifican, porque todo eso nos va a servir para que a la hora de pedirle a Dios algo, no tengamos ningún obstáculo. Hermanos, también debemos escuchar las prédicas como la que estamos oyendo ahora. Si usted, hermano y amigo que me está escuchando, por casualidad le aparecía allí en su pantalla de su celular, de su computadora, y vio y me está viendo en este momento, no me ignore. Quédese, escúcheme, solo son 30 minutos. Yo le digo, escúcheme lo que yo le estoy diciendo, porque no le voy a hablar de mí, le voy a hablar del alto Dios. Así es que si usted entra por casualidad y me ve, quédese conmigo, que algo bueno va a aprender de lo que le estoy diciendo ahora. Querido hermano, nuestro deseo es que usted, cuando le ore a Dios,
Dios, que usted sienta la seguridad que Dios le va a escuchar y que Dios le va a responder su oración. Pero ya le dije, tiene que quitar todos los obstáculos que hay en el camino de la vida diaria. ¿Me ha entendido, hermano y amigo? Ok. Si me ha entendido, entonces vamos a, pasar a otra parte. Y en esta otra parte, que es el cuarto tipo de persona de las cuales Dios no escucha sus oraciones. ¿Y cuál es ese cuarto tipo de persona? Pues esto lo va a descubrir en la próxima transmisión, porque es necesario que esto quede claro, que quedemos convencidos. No vamos a agarrar las cosas a la carrera, a la rápida, nadie nos está siguiendo. Es necesario que hablemos la palabra de Dios con seguridad y con verdad. Por eso, estimado hermano y amigo, lo invito a que esté pendiente a la próxima transmisión que vamos a estar haciendo, al próximo video, en el desarrollo de la tercera parte de este tema titulado 7 tipos de personas de las cuales Dios no responde sus oraciones. Así es que por hoy nos vamos a quedar hasta acá y les digo gracias por su atención y los espero en la próxima transmisión en su tercera parte. Paz a vosotros.